doy la más cordial bienvenida a esta que es la primera emisión de Una mirada desde la ciencia política, una mesa de análisis que se transmitirá quincenalmente a través de la plataforma todos los medios digitales de Marcos Pineda Informa. Estará compuesta por destacados y destacadas politólogos y politólogas del estado de Morelos. La intención es hacer un análisis desde el conocimiento que proporciona la ciencia política en sus distintas vertientes, áreas y especialidades. Hemos comenzado el día de hoy esta mesa con dos invitados que precisamente provienen de la misma institución académica. Son Fernando Coronel Landa, de la Universidad Iberoamericana, y Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, también politólogo por la Ibero. Así que, pues primero que nada, bienvenidos, muchas gracias por participar. Vamos a tener muchos más participantes en las siguientes emisiones, y todo también depende de las cuestiones de agenda de cada uno, pero esto tendrá mucha variedad. Así también está abierta la invitación a mujeres politólogas que quieran integrarse a la mesa. Ya tenemos a la doctora Liliana del Valle, que en la siguiente emisión estará con nosotros, pero ella es del TEC de Monterrey, pero está abierto, aquí este es un espacio en donde habrá pluralidad de opiniones, pluralidad también, incluso, ¿por qué no?, de tipo ideológico, de escuelas de pensamiento, en fin. Pues bueno, primero que nada, agradecerles su tiempo, su disposición, Fernando, Jesús, que nos acompañen en este espacio. Para arrancar el día de hoy, Fernando, tenemos ahí una serie de temas, independientemente ustedes pueden abordar el que gusten en el momento que quieran, pero uno de los temas que habíamos propuesto es este de los nuevos partidos políticos. Ya sabemos, ya en este momento ya nos quedó claro que hay nuevos partidos políticos, dos partidos políticos nacionales nuevos, y en el estado de Morelos un partido político más. En Morelos serán 12 partidos políticos en total, ¿no? Si ya juntamos a todos los locales y los nacionales. Fernando, ¿qué significa? ¿Qué importa? ¿Es bueno? ¿Está bien? ¿Está mal que haya nuevos partidos políticos? ¿Nos funcionan? ¿Nos sirve a los mexicanos? Y bueno, Marcos, gracias primero por la invitación, ¿no? Felicidades por el programa y por esta mesa de análisis, y con gusto y muy gustoso de participar. Y pues bueno, enhorabuena y a Marcos y a ti, a Jesús, y a todos los que se incorporen después. Bueno, muy importante pregunta de los nuevos partidos. A ver, la diversidad de partidos políticos puede reflejar la diversidad de la cultura política mexicana y de las, digamos, simpatías políticas que puede haber, como distintas formas de pensar en México. Sin embargo, yo creo que hay que verlo desde la óptica del poder y de lo que viene en términos de competencia electoral y de la naturaleza genética de los dos nuevos partidos que son creados, que cumplieron con todos los requisitos del INE para poder tener el registro. Bueno, entonces uno de ellos pues emana claramente de una, es como una, yo diría, y se ha dicho en los análisis, es un apéndice del partido en el poder, que le puede resultar funcional en algún momento, porque los dos aliados que tiene, y que con los cuales es muy importante, conforman una alianza de mayoría legislativa, mayoría calificada, con los cuales puede todavía reformar la Constitución, que es el PT y el Partido Verde. Tuvieron un origen propio. De hecho, el Verde hace algunos sexenios fue aliado del PRI, fue aliado del PAN, pero yo creo que Morena, en términos prácticos, necesitaba un partido aliado emanado de su propia, digamos, genética y cuerpo, un apéndice, ante la eventualidad de posibles tensiones en el corto y mediano plazo, y ante la eventualidad de que el resultado del proceso electoral que está en puerta, pues pudiera tener una complicación para lograr los votos en la mayoría calificada, que son los escenarios que se pueden hacer, pero pues tendría otro partido aliado, con lo cual poder componer y completar votos para aprobar reformas. Estamos hablando del PAS, del Partido PAS. Que le querían poner primero las siglas de Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? El de Hugo Eric Flores Cervantes. Exacto. Y como ustedes saben, pues antes era dirigente del PES, también aliado del Ejecutivo, y bueno, de Morena, el partido del gobierno, y el otro partido. Yo digo, a ver, flaco favor le hacen a la pluralidad, porque está compuesto por varios ex militantes del PRI-PAN, PRD, como uno de ellos que es Acosta Naranjo, que fue el líder histórico y por mucho tiempo el PRD,
y algunos ex consejeros del INE, etcétera, hasta Lorenzo Córdoba creo que participa ahí. Pero ¿qué pasa cuando tienes un partido que no es directamente vinculado, en este caso como PAS, a Morena, y en este caso Somos México, que también están pidiendo que cambie los colores, etcétera, que le cambie el nombre por el tema de Somos México, que aparentemente daría la idea de representar a todo el país y no es así? Bueno, de que pudiera restarle incluso adeptos simpatizantes a los otros tres partidos que están ahí de oposición, los más fuertes que son incluso Movimiento Ciudadano, PAN, PRI. Entonces, pues O sea, esto a la oposición, digo, tenemos una oposición muy debilitada, no le ayuda, pues, la creación de otro partido de oposición de esas características, no le no ayuda. le ayuda. Queda más de... Fragmentas el voto de del electorado que diga no estoy de acuerdo con Morena, con lo respetable, con las políticas de Morena, con la agenda legislativa de Morena, con lo que propone Morena desde el poder ejecutivo o legislativo, pero entonces fragmentas el voto opositor y dificultas más, por ejemplo, en términos electorales, eventuales alianzas, y con todo y que haya o no alianzas, que está muy complicado, porque muchos renunciaron a los partidos no de buena manera, pues complicas en el tema de la competencia electoral que sean realmente partidos competitivos y fuertes. Fragmentas el voto y debilitas, y favoreces al partido mayoritario. Ok, bueno, ahora Jesús, con esta introducción y estos elementos que nos aporta Fernando, ¿coincides tú en que entonces esta creación de dos nuevos partidos políticos con estas características, podríamos pensar que favorece al régimen actual, al régimen de la Cuarta Transformación? Bueno, también primero que nada quiero agradecerle a Marcos Pineda por la posibilidad de estar en este programa, ahora compartiendo la mesa con colegas politólogos y sobre todo pues permitirnos expresar desde nuestra visión, porque creo que quisiera partir mi análisis de que nosotros como juventudes pensamos que los partidos políticos que estuvieran buscando una nueva aparición en el escenario político trajeran consigo pues una nueva oferta en los temas o representaciones que quieran poner para poder buscar un nuevo electorado. Sin embargo, yo veo que en el tema particularmente de Somos México y del PAS, que son estos dos partidos de índole nacional que están de nueva creación, en el caso del PAS lo veo como un PES 3.0, con una agenda de conservadurismo moral muy marcada, antiaborto, anti matrimonios homosexuales, que precisamente no están dentro de la agenda, como lo mencionaba nuestro compañero Fernando, Es una un, alianza o ideológica Morena. Es un partido abiertamente en contra de la diversidad. Sí, claro, y completamente no está afín a la agenda como un posible aliado para Morena en esta elección. En el caso de Somos México, yo le daría el carácter o la categoría de ser un partido anti-Morena, porque lo que propone pues es más de lo mismo, apoyo a las pymes, defensa de los derechos humanos, cosas que ya encuentras pues en otros partidos. Su fuente fundacional de venir asociados a la Marea Rosa, a Costa Naranjo, a muchos representantes de la política tradicional que hoy se quieren presentar para buscar un nuevo voto, siendo para mí ya tarjetas quemadas, pues no creo que sea una oxigenación al sistema de partidos. Creo que es más de partidos que van a empezar a dividir votos internos y que se pelearán pues las mismas representaciones que ya se encuentran en juego. Ahora bien, con esto que nos han dicho y con lo que comenta Jesús, da pie para el siguiente tema. El siguiente tema es, para conectar estos temas, pues estos partidos van a recibir presupuesto. Y justamente hace poco tiempo, hace unos días, acaba de aprobarse el presupuesto para los partidos políticos. Ellos ya van a formar parte de esto. Bueno, no es todo, ¿no? El presupuesto es muy amplio, tiene varias partes de las cuales se compone el presupuesto del INE, pero pues ahí va, o sea, entonces vamos a esto, viendo la cuestión del presupuesto del INE y los partidos políticos que nos van a costar y no cuestan poco, pues, ¿sirve o no sirve? ¿Qué conclusión sacarías de esto, Fernando? En el tema del presupuesto del INE. Ok, a ver, finalmente el INE, con las nuevas atribuciones que le acaban de asignar después de la reforma constitucional,
y de la serie de procesos electorales que están en puerta, podría justificarse en términos de operación, digamos, administrativa, de organizar procesos electorales, pues muy complicados en México, pudiera justificarse. El tema aquí es, más allá, allende o más allá del presupuesto, pues todas las polémicas que se han generado ya en el INE previo al arranque del proceso electoral. Una de ellas, pues siempre es el tema de la repartición de recursos para los partidos, que si no me equivoco, de los 47 y tantos mil, que estaba revisando la cifra de millones de pesos, pues 10.800 van para los partidos y de ellos la mayor parte para Morena, pero hay una fórmula que los asigna según el grado de representación que tienes. Bueno, pero lo que ha sucedido últimamente, y a lo mejor yo meto otro tema aquí, bueno, porque además lo que dice el INE, la presidenta Guadalupe Tadei argumenta y justifica esta solicitud en el presupuesto que hacen de 47.000 y tantos millones de pesos, que falta que se apruebe, falta que lo mande así el Ejecutivo el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados y que se apruebe hasta el 15 de noviembre, que es la fecha límite exclusivamente a la Cámara de Diputados. Pero la justificación yo creo que es correcta de Tadei, porque ella dice, vamos a tener 4 procesos electorales que se van a conjuntar el siguiente año. Por un lado está la elección pues, federal, ¿no? La renovación de la Cámara de Diputados, que son 500 diputados que tienen que modificarse la Cámara Baja, pues, ¿no? Por los nuevos integrantes. Luego está la elección del Poder Judicial, que es la segunda parte que quedó pendiente después de la elección pasada, que también ha generado muchísima polémica y debate. Están las 17 gubernaturas estatales y si no me equivoco, la totalidad de los congresos locales que tendrán que renovarse. Y luego da inicio el siguiente año el proceso electoral de 2028, en donde se van a renovar 4 gubernaturas adicionales. Entonces, argumentativamente justifica. Pero yo creo que un tema bien importante, Jesús Marcos, es lo que está pasando en los 2 órganos electorales previo al arranque formal del proceso electoral, que es el 1 de septiembre, ¿no? Unos días, hasta 2 semanas. Y uno de ellos son todas las polémicas internas, la demanda que hace Alito Moreno, el dirigente del PRI, toda la controversia que se generó por esta demanda que finalmente no fue aceptada por los órganos o por la autoridad del propio INE, y el desgaste no solamente con el PRI, sino también, y en este órgano electoral, sino también en el otro órgano electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la renuncia de Mónica Soto, una de las magistradas que según la mayoría de las notas y trascendidos y de lo que se ha visto cómo ha votado y votó varias de las resoluciones, entre ellos ratificar la mayoría calificada Morena después de las distintas impugnaciones, se dice muy cercana al Ejecutivo Federal de Morena. Entonces, estamos arrancando o por arrancar el proceso electoral y empiezan ya las controversias y polémicas en 2 de los órganos que lo que deben de hacer es dotarse y fortalecer la legitimidad. Con estos acontecimientos que van a ir creciendo conforme se acercan las 100 semanas y arranca el proceso electoral, pues entonces vamos a empezar un proceso electoral con 2 órganos cuestionados, señalados, raspados políticamente, y eso no es bueno para el país ni para la democracia. No, yo lo dejaría ahí. Pues, nos habían dicho, y ese fue el argumento principal para todas las modificaciones que lograron hacer a toda la estructura, todo el andamiaje electoral en el país, incluyendo los tribunales. Nos habían dicho que el argumento principal era disminuir el costo de las elecciones, abaratar las elecciones porque eran muy caras, y resulta que si le echamos un ojo nosotros a cómo ha evolucionado el presupuesto desde la creación del INE, el INE se crea en el 2014 y hay un periodo de transición entre el IFE, el entonces IFE, al INE en ese año, en el 2014. Y de entonces para acá, digo, cuando no hay procesos electorales, los federales, disminuye el monto asignado al presupuesto. Pero venimos así en términos gruesos, de un costo de 11,000 millones de pesos, ahora un presupuesto que es lo que está pidiendo, no está aprobado, como bien dijo, lo que están pidiendo, 31,000. Muy probablemente les vayan a dar tijeretazo, ¿no? Les van a dar tijeretazo y van a decir, pues no les vamos a dar los 31,000 millones de pesos, les vamos a dar tanto. Pero, pues no cuadra, ¿no? De 11,000 a ahora 31,000 millones, pues no, que iba a ser más barato. ¿Qué opinas, Jesús? Pues sí, justo aquí ustedes han mencionado 2 cifras que me parece muy interesante poderlas desglosar un poquito más para que los que nos estén escuchando lo puedan entender. Hablaba Fernando de alrededor de una cifra de 47,000 millones
tú hoy hablas de una cifra de 31,000 millones. Déjenme comentarles que en el mes de julio el Consejo del INE manda un presupuesto con una intención de 36,000 millones de pesos que se divide en el presupuesto base, que son los gastos operativos de las credenciales, las elecciones, la cartera institucional de proyectos, que es ahí donde nace la duda del aumento de casi más de 15,000 millones, el presupuesto precautorio por si llegara a ver el tema de la revocación de mandato de más de 4,000 millones y los 10,000 millones de pesos que son para financiamiento de los partidos. Sin embargo, obviamente hubo una reacción ahí por parte de la presidenta al exigir o pedir que se esclareciera por qué se solicitaba este monto. No sabemos si derivado de ello, después del momento, el INE ya de 36,000 lanza una petición de 31,000 millones de pesos. Sin embargo, aquí tengo un dato importante, que aunque pareciera que en esta elección intermedia no habrá la elección de la presidencia o de las senadurías, sí hay una correlación en el tema de que se pondrán más, por ejemplo, casillas de votación. Sin embargo, no podemos solamente resumir o ser simplistas en el decir que como habrá más casillas, tendrá que costar más la elección. Creo que en ese sentido es poner el ojo donde el INE estipule claramente cuáles son esa cartera de proyectos y que obviamente pues se evalúe el costo-beneficio con respecto a si limitar también al órgano garantiza las elecciones completamente transparentes y dignas para poder salir adelante. Una pregunta para quien lo quiera responder. Con todo esto que hemos visto en el INE, o sea, vemos ya un INE que desde la renovación de las consejerías que estuvieron en juego, pues ha sufrido muchos cuestionamientos. ¿Sienten ustedes que sigue siendo confiable la institución electoral? Yo creo, Marcos, que llega ya con una serie de señalamientos y cuestionamientos, porque se ha dicho, se ha señalado, que la mayoría de los consejeros electorales son muy afines y han sido así en sus distintas resoluciones al Ejecutivo Federal y al partido en el poder. Lo mismo se menciona de los magistrados electorales, incluso de Mónica Soto, que lo comentaba hace un rato, que renuncia, pide licencia. Y se está otra vez en Radio Pasillo diciendo que quizás la presidenta o el ejecutivo o la van a incorporar al gabinete o no se sabe, ¿no? Entonces sí genera, yo creo que a eso me refería hace un rato, que ya llega un INE de por sí que había sido cuestionado por sus decisiones, ahora con esto que se suma y las controversias y la polémica y demás, con el PRI, etcétera, pues ya llega una institución arrancando un proceso electoral cuestionada, más lo que se sume en el transcurso de los siguientes meses. Entonces, yo reitero, si ustedes recuerdan aquel primer IFE, cuando era IFE de José Woldenberg, ¿no? Que llegó con una gran legitimidad democrática, que le tocó la primera elección abierta después de la reforma de 1996, la reforma para mí más importante electoral de los últimos 2 décadas, ¿no? Y que permite, cuando se somete a la elección la Ciudad de México, que por primera vez un partido distinto al PRI, porque antes designaba al regente el Ejecutivo Federal, pues ganara el Distrito Federal en ese entonces, ¿no? Y que el PRI perdiera, que era mayoría, pues su mayoría en la Cámara de Diputados, pues eso le da una gran legitimidad por la forma y la conducción que había antes. Y así sucesivamente, después vino el proceso del 2006, sumamente cuestionado por el anterior presidente de la República, que no ganó la elección. Pero yo creo que llega ahora sí un INE cada vez más desgastado, más señalado y más cuestionado electoral, después del antecedente de los otros órganos y de los otros consejeros que hemos tenido históricamente. Jesús, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que desde la reforma del 2014 del IFE al INE se prometieron cambios importantes para modernizar el proceso electoral en el país, pero también una racionalización del gasto. Es ahí donde no debemos de perder de vista que esta autonomía que se le permite de gestión y técnica no impide que rinda cuentas claras para saber en qué y por qué está costando la democracia tanto en el país. En ese sentido, yo no veo que la transparencia intervenga en desgastar al órgano que pues, ha llevado los procesos electorales los últimos años y ha aumentado el nivel de procesos electorales ahora con la elección también, por ejemplo, de los magistradas y magistrados, jueces federales.
y que no le veo que haya una falla en la institución. Sin embargo, yo creo que están obligados a una mayor transparencia para la racionalización del gasto y en la cartera de proyectos, cuáles son esas vertientes que pudieran innovar a la hora de que la gente pueda emitir su voto. Sí, pues sí, efectivamente mayor transparencia porque cada vez le están saliendo más contratos ahí, pues por lo menos bajo sospecha de que han sido dados bajo algún tipo de influyentismo, familiares que han sido incrustados en distintos ámbitos de gobierno, despedir a más de 800 trabajadores especializados en temas electorales y para incluir a gente cercana o por lo menos esa es la acusación que se les hace, gente muy cercana al régimen, cuando es una institución que por definición debe ser completamente independiente y autónoma, ¿no? Ideológicamente, por supuesto, ¿no? O sea, ese es el espíritu del instituto, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos a esta actuación. Ya se va a iniciar ya formalmente 10 de septiembre. Estarán dando el banderazo de salida para los procesos electorales federales y los locales. Ahora bien, antes de que nos vayamos, antes de que se nos termine el tiempo de la charla del día de hoy, cada vez más, o sea, llama mucho la atención, o sea, pasan y pasan y pasan los días y sigue siendo tema de conversación, de discusión, de debate, la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. No le gusta que le digan Andy, pero pues así es como le dicen, y pues sigue siendo tema, y ahí está, y no es un tema que haya puesto, no lo puso la oposición, o sea, no fue, la oposición no lo sacó, ni siquiera fue una investigación de un periodista. Él mismo dio a conocer y desde ahí para acá ha estado en el debate. ¿Y qué hice? Hay dos posiciones que yo veo ahí. Los que dicen es un asunto personal, no tendría por qué ser un asunto tan relevante porque es una cuestión de la relación entre un individuo, un ciudadano mexicano con el gobierno estadounidense y eso es algo muy personal. Si se la dan o se la dan, se la cancelan, sería algo muy personal, pero no tendría por qué ser tema. Pero está la otra postura que la han asumido, particularmente pues desde el régimen y todas las áreas en donde el régimen tiene en el morenismo y sus aliados, lo han puesto como o acompañado de una narrativa de ataque a la soberanía, de intervencionismo. Entonces ahí está compleja la discusión. Yo me decanto más por la parte de que no tendría por qué ser un debate tan relevante, pues es un asunto de él y Estados Unidos. Pero él mismo le manda hasta una carta a Donald Trump, le sugiere quitarle sus puestos, o sea, a dos de los más cercanos funcionarios de Donald Trump, ¿no? Vamos, es un tema complejo, pero sigue dando de qué hablar. Ahora vamos al revés. Primero, Jesús, ¿tú cómo ves el asunto? Mira, yo creo que sí tiene un mensaje profundamente político y bien dicen que lo que no mancha en barra o algo así es el Lo que no mancha pero tizna. No, lo que no me tizna, fíjate, ese es el dicho, perdóname, porque creo que permítanme usar este ejemplo de dos Trumps, un Trump 1.0 y un Trump 2.0, al que se refería Andrés Manuel en su primer momento, cuando él estuvo todavía en una relación en su presidencia simultánea con el presidente de Estados Unidos, y el que ahora vive la presidenta Claudia Sheinbaum con el Trump ahora en su segundo periodo de gobierno. ¿Por qué lo decimos? Porque durante ese periodo donde, por ejemplo, el presidente Donald Trump está cancelando ciertas visas, no tal vez de México, pero sí, por ejemplo, de países como El Salvador con Bukele, donde aseguraba que muchos de sus funcionarios estaban vinculados a ciertas actitudes que para él no eran de respeto pleno de los derechos humanos y que hoy, al parecer, que al favorecer su régimen, al favorecer pues el mandato hegemónico que desea sostener sobre América Latina, pues empieza a reactivarle a esos mismos que le suspendieron su visa ahora como funcionarios de El Salvador. Y creo que también debemos entender que la suspensión de la visa pues no es la suspensión de un derecho o un señalamiento, es un uso faccioso de un documento que al final de cuentas es un privilegio de acceso al país, porque en su momento también antes se obligaba a que la cancelación de la visa
viniera con una especificación y una justificación del por qué se hacía, principalmente porque esto se hace con cuestiones de uso diplomático. Pero ahora, en las cancelaciones que últimamente se han venido haciendo, pues no lanzan o no se justifica y simplemente se hace como para poder intervenir en el pensamiento de la gente, porque en autonomía o automacia dice, pues se le está cancelando por algo malo, cuando a veces ni el uso de la visa o la cancelación tiene que ver si es algo malo o algo bien, simplemente es por un tema diplomático. Bien, y Fernando. Sí, yo creo, a ver, que lo importante aquí es de quién se trata, en este caso, ¿no? Pues finalmente ese es el hijo del expresidente de México. Y estuve revisando, y lo que hace Estados Unidos da una serie de razones por las cuales te retira la visa. Y enumera muchísimas, digamos, razones poderosas, fuertes, ¿no? Una de ellas es por seguridad nacional, terrorismo, todo esto, ¿no? Que tiene su lógica después de los atentados aquellos de los 2000. Otra es por actividades ilícitas. No dice que se cometen o no, pero yo supongo que por presuntas, o por probables, o por sospechas de actividades ilícitas de una persona. Y entre las actividades que enlista como actividades ilícitas está el tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Por temas de salud pública o porque mentiste al momento de expedir tu visa, no diste los datos correctos, son como 7, 8. Entonces, cuando te quitan la visa, más allá del debate de soberanía nacional, yo estoy de acuerdo contigo, Marcos, o sea, no se trata un tema de soberanía, de una relación de instituciones o de poderes o de naciones, sino de la relación de una persona, en efecto, con un país, en este caso, como decía Jesús, Estados Unidos da acceso a no, sino del personaje de que se trata, número uno, y de las implicaciones o la connotación política que pudiera tener, ¿no? Ahora con la presión que ha subido por parte de Estados Unidos, de que pide figuras políticas, políticos claramente, dice Estados Unidos, que están involucrados y la presidenta Sheinbaum lo niega, ¿no? Hasta el debate, ¿no? En temas de narcotráfico, etcétera, ¿no? Y de ahí que ha negado la visa pues, a otros también personajes políticos, la gobernadora de Baja California, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es la connotación o el significado político que pudiera tener siendo Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de la República, que además, por todo lo que ha sucedido en la trayectoria de Andrés Manuel, hijo, ¿no? Recientemente los señalamientos de gastos excesivos, cuando su papá, cuando era presidente y así llegó a la presidencia, pues una de sus banderas era el tema de la austeridad, los viajes excesivos, todo el tema de las presuntas vínculos que pudiera tener o no, o los favoritismos que supuestamente ha dado amigos a ciertas obras públicas, y después del tema electoral, en el cual era secretario de organización de Morena, donde no hubo buenos resultados ni en Coahuila ni en Durango. Entonces, sí, se trata de un personaje, hijo del expresidente, y que ha tenido muchos señalamientos, cuestionamientos, hasta de operación política ineficaz, a quienes retiran la visa. Sí. Y con la connotación que pudiera tener. Sí, Fernando, con estas visiones contrapuestas en estas dos narrativas en torno al retiro o cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, debemos llegar a una reflexión. O sea, ¿esto realmente importa a México? ¿Le importa a los mexicanos, a los ciudadanos, a los electores? ¿O no? No importa, ya debemos de dejar este tema o tenemos que seguir en este debate público. Sí, creo que sí importa. Creo que debe importar a México. Le doy ahí un poco la razón parcial a mi compañero, colega Fernando. Justamente lo están haciendo a cualquier persona. Se lo están haciendo un actor, como bien lo dicen, hijo del expresidente, el nombre que representa y los intereses y el nuevo imagen moral política de Morena y del movimiento y de los movimientos de la cuarta transformación en México, pues claramente que si no hay una justificación de los múltiples razonamientos de los que existen para poder quitar una visa y se utiliza esta discrecionalidad y además de manera propagandística la oposición lo retoma y no hay una claridad de por qué se le está retirando la visa y no hay más allá más que solamente una pequeña pues acción pues de retirarle la visa con la finalidad de tener un fin cuál electoral, un fin cuál iniciar una investigación o cuál es el fin porque no se está
digamos, quitándole una visa a una persona que no represente a ciertos intereses aquí en el país. Bien, bueno, pues salvo que ustedes deseen agregar, no sé si quieran agregar algo más a estos temas. No, Marco, yo creo que sí, coincido con Jesús. Yo creo que el debate debe seguir en los medios, por tratarse de quien se trata, ya lo comentó, estoy de acuerdo con Jesús, porque si retira Estados Unidos la visa por las razones que ya vimos que enlistan el propio gobierno de Estados Unidos, pues bueno, haya o no haya algo, pues que se aclare, ¿no? Que se aclare, pero ya dijo la presidenta, pues ¿de cuándo acá? ¿No? Quitar una visa significa que se tiene que iniciar un proceso de investigación. Bueno, ahí está la polémica. Yo sí creo que no es un tema de violación de la soberanía, pero yo creo que por la pulcritud de todo lo que viene un proceso electoral importante, muy importante en México, pues al menos que se aclare, ¿no? Todo lo que se ha señalado, que se ha dicho, las suspicacias en torno a esta persona, pues al menos que se aclare, ¿no? Porque lo que dice Andrés Manuel, yo estoy limpio, ¿no? O sea, más bien es un tema político, no jurídico. Sí, pues es un tema político, por el significado precisamente político que puede tener retirarle la visa a ciertos personajes políticos que pudieran o no, insisto, tener algún tema o alguna razón argumentativa a Estados Unidos en el listado que dimos, ¿no? De que si actividades ilícitas, vínculos o no, etcétera, mejor que se limpie, ¿no? Bien. Digo, creo que es importante. Sí, bien. Pues sí, de igual manera. Adelante. Solo concluyo igual, querido Marcos, que como bien lo comentan, para que Estados Unidos ya tenga ahora el derecho, pues, de hacerlo según su propio manual, no debe solamente quitarse la visa bajo una sospecha. Tiene que haber una prueba contundente para poder retirarle ya una visa a alguien que la tiene, que la ha obtenido. Y eso es importante porque si no lo aclaran y si no dicen la razón del por qué es el retiro de esta visa, pues a mí sí me deja pensando que es un tratar de injerencia y de una violación a la soberanía del país. Bueno, pues le agradezco mucho a los dos su participación el día de hoy en esta mesa de análisis, una mirada desde la ciencia política. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en la próxima mesa de análisis. Gracias, Marcos, Jesús, un gusto saludarles, con gusto. Muchas gracias. Gracias, Marcos, Fernando. Muy buena noche. Bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy en esta mirada desde la ciencia política. Los esperamos en la próxima emisión. Esto es Marcos Pineda Informa. No lo olvide, la información es poder.